Este problema tan serio que ocurre en España, España se está disgregando, se está viniendo abajo, se refleja ahí, obviamente, en América. En 1808, en México, comienzan los balbuceos de la independencia con Primo de Verdad, el virrey Iturrigaray, Gabriel Guillermo, pero son inicios, son balbuceos. Cosa curiosa, también ocurren esos balbuceos en el mes de septiembre de 1808 aquí en México. No llega a mayores, pero la influencia enorme de los problemas de España se refleja en toda América, y 2 años después América entera arde. México, Bolívar en el centro de Sudamérica, San Martín en el sur, en fin. ¿Por qué? Porque todos decían que este es el momento oportuno para independizar nuestros países. Ustedes saben que la campaña de Morelos es una campaña muy breve, que como cosa curiosa, fíjense ustedes las curiosidades históricas en los años, como cosa curiosa, comienza en septiembre de 1810 y va a terminar en abril-mayo de 911, 5 o 6 meses. La Revolución Mexicana va a comenzar en noviembre de 910 y a terminar en mayo de 1911, con la renuncia al poder del general Villegas. 100 años después, prácticamente se repiten sucesos en la historia de México. Estamos a 2 años del 2010, quién sabe qué podría pasar entonces. Lo dejamos a una elucubración de todos ustedes, ¿no? Pero en fin, ustedes ven, el inicio de la independencia de Hidalgo es un inicio caótico, desorganizado. Hay 4 o 5 batallas. La toma de la Lóndiga de Granaditas, que es terrible, una masacre de europeos, como llamaban los nacionales, los mexicanos, a los españoles, una matanza de europeos. Y hay un libro, este es un país, bueno, dirían ustedes que otros no, este es un país de mitos y leyendas, de mentiras en otras palabras. Hay la leyenda del Pípila, hay una estatua en Guanajuato con el Pípila cargando una losa en la espalda. Sin embargo, en la historia de Lucas Alamán fue un hombre muy brillante en esa época, de ideas conservadoras, y Lucas Alamán tenía 18 años, y él vivía en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato. Su familia era una de las familias más ricas e importantes del estado de Guanajuato. Él vivía allí, él conoció a Hidalgo, invitado a la casa de Lucas Alamán. Él vio físicamente la caída de la Lóndiga de Granaditas. Y él dice, en su historia, dice, porque el Pípila, dice aquí en Guanajuato, en aquellos años nadie conoció al Pípila, y la orden que se supone que vivió Hidalgo era muy difícil porque Hidalgo físicamente se encontraba en otro extremo de la ciudad. Se lo digo a ustedes porque en este país hay muchas leyendas de esas. Villa, el que se tiró con la bandera de los cadetes, que tampoco es cierto. Tampoco, yo soy del colegio militar, y el colegio militar es una institución muy gloriosa que no necesita ni de leyendas ni de mentiras para ser grande. Por eso es que ahí la dejamos. Entonces, hablando, viene a la Lóndiga, viene la batalla del Monte de las Cruces, aquí muy cerca, que gana Hidalgo, y que por fortuna, él, con buen criterio, no viene a México, aquí a la ciudad que lo hubieran destruido, devastado. Traía Hidalgo casi 80,000 gentes. Ustedes se imaginan lo que en 1810 eran 1,000 gentes, 80,000 gentes, un mundo, la mayor parte indígenas, gente movida por el rencor, para robar, como lo hicieron en Querétaro, como lo hicieron en Guanajuato, como lo hicieron en Valladolid, como lo hicieron en Guadalajara, etc. Aquí hubieran destrozado la ciudad. Entonces Hidalgo pensó bien y se fue. Lo derrotaron adelante en San Jerónimo Acapulco, que está aquí en el kilómetro 90 y tantos de la carretera que va hoy hacia Querétaro. Ahí lo derrotaron. Y después viene la batalla decisiva de Puente Calderón, en donde lo derrotan definitivamente y se va al norte. Y después en Baján,
en la catita de Baján de Elizondo, lo entrega, lo traiciona, lo entrega a los españoles y juzgan a toda la plana mayor de la independencia, juzgan a Allende, a Aldama, a Solo, a Jiménez, a Chico y claro, a él. Los juzgan y los fusilan, porque en estas aventuras, señoras y señores, normalmente la vida va de por medio, no son juegos. Desaparece Hidalgo, pero por fortuna para la guerra de la independencia y para el país aparece Morelos. Morelos era un cura muy modesto, de origen social, y tenía una modestísima parroquia en Carácuaro, y él era un hombre inquieto, como Hidalgo lo había sido en su época. Y aquí hay otra cosa que yo quisiera hacer a ustedes, recalcar a ustedes, que es interesante: el celibato religioso. Hidalgo tuvo varias hijas, 3 o 4 hijas. Morelos tuvo 4 hijos con Brígida Almonte. Uno de ellos fue muy famoso en la historia, Juan Nepomuceno Almonte, que fue lugarteniente del imperio de Maximiliano y embajador de México del imperio en Francia, y allá murió. Entonces, ustedes dirán, bueno, pues no, que los curas no se casan o no se juntan con mujeres. Pues efectivamente, una de las cosas más delicadas en la Iglesia Católica es el celibato. El celibato que nace allá por los siglos IV o V de la era cristiana. No nació por el inicio del cristianismo, nació en el siglo IV o V. Y a veces la gente no lo entiende. El celibato, señoras y señores, es, como para nosotros los militares, es un sacrificio personal para los hombres y para las mujeres. Para los hombres que escogen la carrera del sacerdocio y para las mujeres que escogen ser monjas, que renuncian a la relación sexual. ¿Por qué? Porque es un sacrificio que se le hace a Dios, a Cristo. Pero para esto hay que tener algo que no se tiene todos los días, que se llama vocación, la vocación religiosa. Y en aquellos años, una de las actividades más prolíficas era ser sacerdote o ser militar, porque no había que hacer, no había universidades. Entonces, si el primer hijo sí iba al ejército y el segundo hijo sí era cura, le gustara o no le gustara. Y muchas veces aquel no le gustaba, iba, se hacía sacerdote y llegaba a los pueblos y pasaba lo que pasaba con Hidalgo y pasó con Morelos. El mismo Pérez Galdós inmortaliza en sus novelas una figura que se llama la sobrina del cura. En los pequeños poblados de España había una pequeña parroquia en un pueblito, y estaba el cura y estaba la sobrina del cura. Mentiras, no era ninguna sobrina, era con la que se acostaba el cura, pero se le llamaba eufemísticamente la sobrina del cura. Entonces, esto es muy delicado, porque el sacerdote tiene que hacer el voto de castidad, y violar el voto de castidad es algo muy serio. Automáticamente se pierde el carácter sacerdotal para poder administrar los sacramentos. Pero en fin, decía yo esto porque los dos van a tener hijos, Hidalgo y Morelos. Decían ustedes que a finales de 10 se entrevista Hidalgo con Morelos, y el Hidalgo, viéndole en él características de jefe, le ordena que salga hacia el sur a levantar pueblos y a luchar por la independencia. Así lo hace Morelos, y con apenas 25 hombres, unas cuantas armas raquíticas, algunas tercerolas, algunos trabucos, algunas escopetas, algunas lanzas, se dirige hacia el sur. Ustedes tienen en sus manos unos mapas en donde verán ustedes la región en las cuales va a actuar Morelos.